Hola. Para empezar, en este vídeo no habrá ningún tipo de spoiler. De lo que quiero hablar hoy es de la cultura del spoiler, si es que eso acaso tiene algún significado. Quiero hablar de la importancia que tienen los spoilers, la responsabilidad que tenemos cada uno de destripar o no, cuidarnos de no hacerlo, destripar alguna novela, algún libro, alguna serie al resto de gente, y luego de la diferencia entre esta cultura del spoiler en Estados Unidos y en España, o por lo menos en la cultura hispana. Esta discusión surgió en nuestra comunidad de Discord, a la cual os invito, está en la primera línea de la descripción, y estamos ahí todo el día hablando de cualquier tema, la verdad. Esto derivó de que alguien pasó la imagen de las miniaturas del archivo de las tormentas, que han causado otra controversia completamente diferente, pero en nuestro caso la conversación derivó a los spoilers, ya que si tú miras con atención, no estás al día con el archivo y miras con atención las miniaturas, puedes llegar a ver cosas que todavía no conoces. Si ves las figuras con atención, ves los nombres de cada figura, de cada personaje, puedes llegar a comerte algún spoiler. Entonces, pues vamos a empezar con la importancia que tienen los spoilers. Un spoiler, así rápidamente, por si hubiera algún despistado, no es el alerón de un coche, es el destripe de una parte importante de una trama. Una trama ya sea de una novela, de una peli, de una serie o de un libro, o de un videojuego, perdón. A ese destripe de una parte de la trama se le conoce como spoiler, y al efecto de destripar esta parte importante se le conoce como spoilear, ya que destrip, por lo que sea, pues no tiene demasiado gancho como palabra. Y como siempre, pues adaptando las palabras americanas, entonces ya se queda como spoiler. Ahora bien, sabiendo lo que es un spoiler, que lo he sabido toda la vida, ¿qué tan importantes son? O sea, ¿qué relevancia tienen los spoilers? ¿Es justificada la sensibilidad que tenemos en nuestra cultura hacia los spoilers? Ya que realmente llega a haber cabreos y peleas, tanto por redes sociales como en persona, por, pues eso, que alguien le ha destripado el final de algo que otra persona llevaba mucho tiempo esperando. Entonces vamos a ver si esto es justificado o no. Obviamente, como todo, pues la importancia de los spoilers es relativa. No solo depende de la obra en sí, ya que hay obras que se prestan a que la relevancia de la trama, o no sé cómo decirlo, pero la parte fuerte de la trama se basa en una revelación, en algo que no debes de saber, para que a medida que lo leas pues vayas tú teorizando sobre qué podría ser. O esto, por ejemplo, lo podemos ver muy bien en las novelas de Agatha Christie, en las que hay un misterio y todos los lectores lo que están intentando es desvelar el misterio antes de que te lo cuenten. En este caso, o por ejemplo en las sagas de fantasía de varios volúmenes que contienen muertes de personajes que son importantes, son relevantes para la trama, creo que pues eso, la importancia del spoiler es mayor, ya que si tú desde el principio, y me voy a centrar en las novelas de Agatha Christie, si tú desde el principio sabes el final, no tiene el mismo gancho la novela, ni mucho menos. O sea, la novela se sustenta mucho en la revelación. Sin embargo, hay otras obras que no se prestan nada a estas revelaciones. Obras, por ejemplo, clásicas en las que lo que predomina es el estilo del autor, adaptaciones de cuentos o mitos populares que todo el mundo conoce y a los que a lo mejor no les han dado ni siquiera una reinterpretación o han cambiado alguna revelación final, sino que simplemente es algo que popularmente se conoce y no es... O sea, si te dicen que al final de Los Tres Cerditos pues pasa esto, yo creo que nadie se va a asustar, porque la mayoría lo conocemos. Entonces eso, depende mucho de la obra, el que sea más o menos importante una revelación final que te puedan destripar. Pero aparte de eso, también es relativa a nivel personal. Hay gente que pues cuida mucho de no hacerse ningún spoiler de algo en concreto que llevan mucho tiempo esperando, incluso dejan las redes sociales esos días para que nadie tenga la oportunidad de fastidiarles la experiencia. Y luego, sin embargo, hay otra gente que, según coge el libro, se va al final, ve lo que va a pasar al final y ya pues va con más ganas a llegar hasta allí. Entonces, ya sea de un grupo o de otro, o simplemente del medio, de que tampoco te va a matar que te cuenten el final, pero pues no lo vas buscando, creo que lo primordial es que haya respeto. Y creo que eso pues se puede extrapolar a cualquier ámbito, pero joder, es que parece complicado. O sea, parece que la gente no lo entiende. Lo principal es el respeto. Si a ti te gusta ir al final de una novela y ver lo que va a pasar al final, porque
bueno, es tu manera de verlo, es tu manera de disfrutar más algo. No vayas a la gente a la que no le gusta eso y le digas, oye, al final pasa esto, porque igual eres un poco idiota. No sé. Pero entonces eso quiere decir que la gente tiene responsabilidad de no hacer spoiler a la gente a la que no le gusta, o simplemente no hacer spoilers y no hablar en profundidad de ninguna novela en ningún sitio, al menos sin avisar, ya que puedes fastidiarle la experiencia a alguien. No, yo creo que no. No creo que la gente tenga responsabilidad ninguna de no hacer spoiler ni de mantener unos días de respeto cuando han leído una novela el primer día de salida y pues la gente todavía no lo tiene en español, o yo creo que no hay responsabilidad ninguna. O sea, para empezar no hay responsabilidad legal, que eso es lo primero, pero es que tampoco creo que haya ninguna responsabilidad moral. Está bien, para mí, o sea, yo es algo que valoro mucho, que la gente cuando haga un post, por ejemplo en Twitter, que es la red social que utilizo, que ponga al principio, va a haber, o sea, spoiler de no sé qué, y luego pongan abajo el mensaje que quieren poner. Yo eso es algo que valoro un montón, pero no es algo obligatorio moralmente. O sea, si tú quieres en tu Twitter, en tu cuenta personal, en algo que nadie está obligado a visitar, tú quieres poner todos los finales de todas las novelas que has leído, así tal cual, al final muere este, al final de esto muere este. Tampoco pasa nada, o sea, quiero decir, cada uno hace lo que le da la gana. Es verdad que puedes fastidiar a alguien, pero creo que esa responsabilidad es de la persona que no quiere saber el spoiler. Y sé que esto es algo complicado de digerir, pero yo no he visto nunca El Señor de los Anillos, nunca he visto la trilogía, es algo que todo el mundo, cuando yo era pequeño, todo el mundo estaba enfermo con eso. Mi tío me dijo, léete los libros, nunca hice ninguna de las dos y no sé nada. O sea, han pasado... ¿Cuánto ha pasado de que salieron las películas? 22 años. Nunca en mi vida me he comido un spoiler del Señor de los Anillos. Y si me lo he comido, ni me acuerdo. Y de verdad que no fue ardua tarea, simplemente... Bueno, para empezar, en ese momento no había Twitter, cosa que ayuda, pero pues si alguien habla del Señor de los Anillos a día de hoy, si alguien en un podcast dice, sí, no sé qué del Señor de los Anillos, corto. Si alguien en un vídeo habla de corto, y ya está. Al igual que, por ejemplo, el Red Dead Redemption 2, ahí ya sí que había Twitter, redes sociales, estamos hablando de hace 6 años ya, hostias. Pero bueno, 2018 salió para Play 4 la segunda parte de uno de mis juegos favoritos de siempre, y yo no tenía Play 4, y tampoco, o sea, tenía un amigo que sí que la tenía, pero yo lo quería jugar en mi ordenadorcito, yo lo quería jugar ya tranquilo, entonces me esperé. ¿Qué hice? Pues no busqué nunca nada de Red Dead Redemption 2, hice como si no existiera. Y yo en 2021, cuando ya pues tuve primero el dinero para comprarme, lo rebajaron, en fin, cuando pude ponerme a jugar al Red Dead Redemption 2, lo jugué sin haberme comido ningún spoiler. No sabía nada, ni siquiera que... Es broma. Es que no, o sea, no lo veo tan complicado. La responsabilidad, es mi opinión personal, la responsabilidad de no comerte un spoiler de algo es tuya. Sé que es un poco cohibirse a uno mismo, pero es que la libertad personal termina donde empieza la de otro. O sea, si tú no quieres comerte un spoiler del final de, no sé, Malaz, pues no estés todo el día buscando Malaz en Twitter. Ahora bien, si hay algo en lo que no estoy tan conforme es en cómo tratan los spoilers en Estados Unidos, o por lo menos con la percepción que yo tengo, con lo que he escuchado y con lo que he leído. Lo que yo he podido ver desde el sitio donde vivo, porque no tengo otra opción, es que por lo general en Estados Unidos la cultura del spoiler es mucho más relajada, es mucho más dejada, diría yo. Sí que es verdad que he leído a mucha gente quejarse de esto mismo y decir, ¿por qué en mi país se tratan los spoilers de esta manera? Pero por lo general en Estados Unidos no le dan demasiada importancia a los spoilers. Es decir, quizás te sacan una portada de un libro en la que aparece una escena bastante relevante para la historia, y que al final simplemente con verla y analizarla un poco, o con... Es que con verla de refilón, si entiendes un poco qué está pasando en esa escena, te puedes destripar una parte importante de esa misma novela. Y esto es algo que a mí no me cabe en la cabeza, pero pasa. Pero eso, en Estados Unidos son más laxos con este tema. También se habló en el Discord de la cultura de llevar las cosas al día, que esto para mí me parece una soberana estupidez. Pero lo explicaré. Si tú en Estados Unidos no llevas una saga que te interesa al día, es culpa tuya que te comas un spoiler, aunque
las imágenes promocionales de esa misma editorial, de esa misma saga, hagan un spoiler tremendo. Es culpa tuya por no llevarlo al día. O sea, lo que estás haciendo ahí es un gatekeeping enorme para lectores nuevos. Solo puede leer esa saga de fantasía el que empezó a leerlo desde el primer libro y lo llevó todo al día siempre. O sea, es completamente estúpido. Y creo que no hace falta ni que lo explique lo estúpido que es. Hay gente que sigue sagas que tienen más años que ellos. O sea, hay gente que cuando salió el primer número de su saga favorita no habían nacido, como en mi caso con el Mundo Disco. Entonces quiere decir que es mi culpa si... obviamente con el Mundo Disco es diferente, pero bueno, digamos que a mitad del Mundo Disco te ponen en una portada ahí bien en grande alguien con una lanza atravesada en la cabeza, el personaje más importante de la saga. ¿Es mi culpa por no llevarla al día? O sea, ¿es mi culpa por no haber empezado a leerla en el 83? ¿Es mi culpa, por ejemplo, que tardaran 6 años en traerlo a España? En fin, dejando aparte eso, porque yo creo que mi punto ha quedado bastante claro, he leído a muchos americanos decir que cuando ellos no conocen una novela y quieren saber si les va a merecer la pena, se van al final, leen lo que va a pasar al final después de leer un poco la sinopsis o las primeras 50 páginas, van al final, ven cómo se soluciona o cómo se resuelve la novela y valoran si leerla o no. En fin, esto tiene chicha. Y a partir de ahora voy a especular mucho porque voy a teorizar por qué es esto, pero esto me suena muy fuerte y quizás me equivoco, como digo, pero me resuena mucho a la cultura del inmediatismo, de la inmediatez, de quererlo todo para allá, de no perder un solo minuto de tu tiempo, de al final consumir contenido de TikTok porque lo que tú quieres es un clip de 5 segundos que te evoque algo rápido y seguir con otro. Para mí esto va totalmente ligado a la cultura de la inmediatez. Quizá me equivoco, ¿vale? O sea, probablemente esto se lleve haciendo toda la vida y aunque yo creo que en el caso de que fuese así, viene a ser debido a lo mismo, pero quizá me equivoco. Pero yo creo que esto viene a ser porque estamos ya completamente acostumbrados a no perder ni un solo momento del tiempo, a ser completamente eficientes. Cada vez pues trabajamos turnos más largos, cada vez intentamos valorar nuestro tiempo muchísimo más, cosa que me parece muy bien. A mí me gusta ser muy eficiente, pero pues tiene sus límites. Si yo, por ejemplo, quiero leer una novela que me llama la atención y a mitad de la novela digo, vaya desastre, no quiero seguir leyendo, no me arranco los pelos porque digo, he perdido mi tiempo, ¿quién me va a devolver estas horas de vida que yo he perdido leyendo este libro? No sé. ¿De verdad es tan dramático perder, no sé, 10 horas de tu vida? Y si es así, ¿por qué las inviertes en ver YouTube o ver TikTok o ver la tele? ¿Por qué no las inviertes en, no sé, vender limonada y al menos sacas dinero de ello? Entonces ahí podemos ver un poco cómo es la cultura del spoiler en Estados Unidos, cómo afecta la cultura de la inmediatez. No, yo le llamo a todo la cultura de, pero es que no sé, el efecto de querer todo de manera inmediata, cómo afecta eso en el consumo de libros. Y ya estaría. No creo que tenga mucho más que contar. Puede que haya quedado corto, pero mi conclusión es esa. Son importantes los spoilers, son importantes los giros argumentales y tratar de que no te sean destripados. Pues es relativo y depende de la obra, pero sí, te puede alterar o te puede condicionar mucho la experiencia de, pues eso, el consumo de cualquier obra literaria, cinematográfica. Yo creo que esto es algo a tener en cuenta. Eso quiere decir que tenemos todos responsabilidad de no hablar de nada que contenga spoiler o de mantener unos días de respeto, de cuidar de que el resto no se destripe de lo que sea. No. Esto quiere decir que la cultura americana de la laxitud en cuanto a los spoilers me parece correcta. Pues no. Tiene cosas muy estúpidas como culpabilizar a alguien que se come un spoiler porque pues tu decisión creativa era poner en la portada el final del libro. Y tampoco responsabilizar a la gente porque no van al día con tu saguita de libros como si fuera lo más importante y probablemente solo te importe a ti. Así que bueno, respetad al prójimo, que creo que es lo esencial. No vayáis a tocar las narices a la gente y nos las tocarán a vosotros. Tampoco os culpéis si subís una ilustración que contiene spoilers a Twitter porque, joder, os dedicáis a eso, pues es lo que hay.
si queréis, podéis poner un avisito de spoiler no sé qué y ya está. Y si no, pues también lo podéis hacer. Así que bueno, hasta ahí el vídeo. Dejadme vuestra opinión en los comentarios o en Discord para pues ampliar un poco el debate. Si os ha gustado podéis darle un like y ya está. Nos vemos en el próximo vídeo. Por cierto, al final muere